Empecemos. Estoy viendo que me come. ¿Ven? ¿Alguien ha visto los videos? Cuando ven los videos falta un pedazo de la diapositiva, ¿no? Estoy viendo en el OBS que falta un pedacito acá. No se lee la N de Kant. ¿Ha pasado en otra diapositiva o no? Puede ser por la proporción. Es 4. Claro, pero quiero saber si pasaba antes con esta diapositiva. ¿Conecta? Sí. Ok, bueno, sigamos. Y nos falta un pedazo de diapositiva. Sí, de hecho. Bueno, sí, cuando vean el video, tengan que ver el video, nos falta un pedazo de diapositiva. Bueno, vamos a ver la penúltima de las interfaces series que tenemos que estudiar. ¿Sí? Teníamos 4 interfaces series para ver. La primera fue SPI, luego vimos I2C, luego lo que estamos por ver ahora es Bootcamp, ¿sí? Y finalmente vamos a terminar con USB. Ahora las 4 tienen el laboratorio de I2C, que lo hemos visto la semana pasada, entonces aprovechamos para hacer un repasito de I2C, ¿sí? ¿Qué hemos visto la semana pasada? I2C era una interfaz que tomaba su nombre de Inter-Intermediate Circuit, está destinada a interconectar circuitos integrados, ¿sí? Dentro del mismo PCB. Lo mismo que hacíamos con SPI. Son interfaces que están destinadas no a comunicaciones entre diferentes dispositivos, sino entre diferentes componentes dentro de una plaqueta, ¿sí? Es un estándar de facto para comunicaciones de corta distancia nuevamente. Permite hacer una comunicación sincrónica, half duplex, multipunto de tipo master-slave que admite múltiples masters. ¿Se acuerdan la comparativa que había con SPI? ¿Sí? Veamos. Me ha dicho que sí, pero yo soy comunicación sincrónica. ¿SPI era sincrónica? No, asíncrónica. ¿Cómo que no? Sí. ¿Que no tenía una línea de clock? Y bueno, era sincrónica. Línea Entonces. sincrónica. Ahí tenemos un micrófono. Ok. Comunicación sincrónica, igual que SPI. Half duplex. ¿Cómo era SPI? Quiero que se acuerden de algo. ¿Por qué? ¿Qué era full duplex? Transmitía uno y respondía al anterior. No necesariamente eso define full duplex, sino que full duplex significa que la comunicación va en ambos sentidos en simultáneo, ¿sí? Half duplex quiere decir que si uno habla, el otro escucha, si el otro habla, el otro escucha. Eso sería half duplex, que es lo que pasa en I2C. ¿Por qué? Porque en I2C tenemos una sola línea de datos. Entonces, o lo utiliza el master o lo utiliza el slave. No pueden utilizarla los dos al mismo tiempo. Es multipunto, porque un solo dispositivo puede hablar con varios a la vez, ¿sí? En SPI esto no era así. En SPI habilitábamos un solo dispositivo por vez. ¿Por qué? Porque yo, si estoy hablando con un dispositivo, ese dispositivo me está respondiendo al mismo tiempo. Y si yo hablo con dos dispositivos, los dos van a querer responder y van a quemar, ¿sí? Entonces, para evitar eso, SPI es punto a punto. En cambio, I2C es multipunto. Es de tipo master-slave. SPI también, ¿sí? SPI también es de tipo master-slave. Y esta admite múltiples masters. SPI no. SPI no admite múltiples masters porque tiene una línea de clock compartida y el master es el único que impone el clock. Los slaves solamente escuchan ese clock. Si varios masters quisieran imponer el clock, de nuevo algo se rompería. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que como en este caso las salidas son a colector abierto, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo de la barrita que bajábamos para poner un 0 y si la soltábamos solita volvía el 1? Como son todas las salidas a colector abierto, si varios dispositivos quieren imponer un clock, no hay problema, ¿sí? No pasa nada. ¿Se acuerdan del ejemplo de la barrita? Al ser a colector abierto, yo tengo el nivel 1, está fijo, siempre. Es una barra que se pega al techo con un resorte. Si yo quiero poner un 0, tiro de la barra para poner un 0, y cuando quiero poner un 1 solamente suelto la barra. Si dos personas quieren poner un 0 al mismo tiempo, las dos la bajan y no pasa nada. Si una persona quiere poner un 0 y otro un 1, una persona la baja y la otra no hace nada. Como no hace nada, la salida se pone a 0, pero no se rompe nada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la barra no tiene resorte?
y tenemos que subirla y bajarla para decir qué ponemos. Si ponemos un 1 o un 0. Si yo tengo la barra y la subo para poner un 1 y otro también la sube para poner un 1, no pasa nada. Pero si uno la sube y el otro lo quiere bajar, se rompe la barra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al ser a conector abierto, podemos conectar varias salidas en paralelo sin el peligro de que se queme nada. Por supuesto que si uno solo impone el 0, la línea se pone 0. ¿Sí? Pero los que han querido poner un 1, no les pasa nada. ¿Sí? No se rompe. ¿Se acuerdan de ese concepto? Se lo estoy haciendo repasar porque aquí lo vamos a ver duplicado. ¿Sí? Kant utiliza el doble de eso. Bien. En SPI teníamos solamente 2 líneas, lo cual se traducían solamente 2 hilos, uno en el SDA, Serial Data, y el otro en el SSL, que era el Serial Clock. ¿Sí? Era una interfaz muy simple y de bajo costo, justamente porque cablearla requiere solamente de 3 hilos, más uno más para la masa, ¿sí? Perdón, 2 hilos más uno para la masa, 3 hilos en total. Utiliza un bus compartido con direccionalmente 7 bits, o sea que no es que si yo tengo varios dispositivos tengo que conectar todos a diferentes cables, tengo que tener cables diferentes para cada uno. Todos se conectan a los mismos cables, ¿sí? Y comparten el bus. Tiene un direccionamiento de 7 bits, en la versión estándar teníamos una versión extendida de 11 bits, lo cual requería que el encabezado, ¿sí?, tenga 2 bytes. Y teníamos 5 velocidades diferentes de operación que en el monitor clásico. Es un protocolo muy simple, con control de flujo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué era lo que determinaba que teníamos control de flujo en I2C? El esclavo podía detener el clock, por decirlo así, hasta que termine de procesar y recién volver a soltar. ¿Quién? Algo así. Hacía el clock stretching. Sí, pero yo creo que primero digamos otra cosa. El clock stretching es como el pro más del control de flujo. El control de flujo está dado por el ACK. Teníamos un bit de ACK, ¿se acuerdan? El maestro enviaba todos los datos, o el que estaba transmitiendo enviaba todos los datos, y había un clock extra para que el que reciba el dato mande el ACK. ¿Sí? Que el ACK, por supuesto, tenía que ser un nivel bajo, ¿sí? Para que yo constate que efectivamente el que recibió el mensaje se acordó de bajar la barra, y no es que se colgó, se olvidó o no está, y la barra quedó arriba, ¿sí? Entonces, normalmente todas las señalizaciones tienen que ser activas bajas. ¿Estamos? Lo que vos decías del clock stretching era que si el que está recibiendo el dato necesita tiempo extra para analizar el dato o para lo que fuera, puede mantener el estado del clock en nivel bajo. Y a pesar de que el maestro lo levanta el clock, el maestro suelta la barra del clock y se queda monitoreando si la barra subió o no. Si la barra no subió y se quedó abajo, dice, bueno, alguien le está agarrando, voy a esperar que la suelte. Y ese es el slave que quedó agarrando el clock para tomarse tiempo, para terminar de analizar el dato, procesarlo, lo que fuera, preparar el dato para enviar y recién suelta el clock. Ese es el clock stretching, ¿sí? Era la única condición en la que un slave podía manipular la línea de clock. En ningún otro momento los slaves manipulan la línea de clock, solamente el master, ¿sí? O los masters. El control de flujo, por supuesto, nos genera un overhead. Por cada 8 bits de datos tenemos un bit de ACK. Y permite el arbitraje del bus. ¿Se acuerdan qué era el arbitraje del bus? Repaso rápido. No es que haya quiz. Repaso rápido, en serio. El arbitraje del bus nos permitía, si 2 maestros querían iniciar una comunicación al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, los 2 agarraban la barra y empezaban a mandar ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos. El primero de los 2 que quiere poner un 1 cuando el otro puso un 0, pierde el arbitraje. ¿Sí? El primero que haga eso pierde el arbitraje. ¿Por qué? Porque ha soltado la barra y lee que la barra siguió abajo, entonces dice, bueno, alguien más la agarró, listo, me desconecto y dejo que se mantenga ese dato. ¿Por qué no hacemos que pierda el arbitraje el que mantiene la barra abajo? Y porque si no ya se mandó un 0 de más que no era parte del dato del otro. ¿Entiendes? Entonces sería de esperar que mantengamos el dato que efectivamente se mandó, que fue el 0. Entonces, el primero que quiso poner un 1, o sea, que soltó la barra, que abrió el circuito circular de su colector abierto, pierde el arbitraje y esperará que se termine la comunicación para recién intentar ocupar nuevamente el bus. ¿Estamos?
Para los que no han venido, estoy hablando chino básico, pero bueno. Para elegir cuál esclavo yo tendría que mandar también por el SDA la dirección, ¿verdad? Claro, lo primero que se manda es la dirección. Overhead. Eso también es overhead. Lo primero que se manda es un byte en el cual se manda si quieres leer o escribir un dato y la dirección de a quién le quieres leer o escribir el dato. ¿Sí? Ese es el primer dato que se manda. ¿Dudas? ¿Algo que haya quedado pendiente de I2C? ¿No? Ok. Entonces, empecemos con CAN. Ya estamos casi terminando. Ya estamos en la penúltima de las interfaces. Como decía recién, ahora vemos CAN y ya solamente nos faltaría USB y todas sus diferentes versiones. Che, pero no es que no entre la diapositiva, sino que está grande. Porque me falta el... ¿No habrán cambiado el ancho del OS? Sí, no sé si puedo tratar de arreglarlo mientras sigue grabando. No sé si nos va a salir la grabación por culpa de esto. Sí, simulación. No sé qué le pasa, no le toca mucho. Déjeme ahí. Por suerte sigo grabando mientras yo jugaba con este. Bien. Tema que vamos a ver hoy de interfaz CAN. Vamos a ver las características generales del bus CAN. Vamos a ver los diferentes esquemas de conexión disponibles. Cómo son las tramas del protocolo CAN. Cómo se genera la sincronización. Nuevamente el arbitraje. Sí, acá también tenemos arbitraje. Vamos a ver cómo se genera el control de flujo y las diferentes variantes que hay de bus CAN. Así como visto en I2C, que había un I2C común y un I2C potencialmente de 10 bits y las diferentes velocidades. Bueno, vamos a ver las variantes de bus CAN. Empecemos. ¿Qué significa CAN? Controller Area Network, ¿sí? Es un estándar ISO del año 2003, particularmente el ISO 11898. Fue originado por Bosch a mediados de los años 80 e inicialmente fue pensado para automóviles. ¿Se acuerdan que yo les decía que el bus CAN se utiliza más que nada en automóviles? ¿Por qué? Porque en el automóvil a mí me conviene enviar una sola trama de pocos cables por todo el chasis, la carrocería del vehículo y poder conectar diferentes sensores o actuadores a ese bus, ¿sí? Y tiene que ser un bus robusto que me permita subsistir en un entorno ruidoso como es el automóvil, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de las diferentes fuentes de ruido que son bastante potentes dentro del automóvil, como son los inyectores, como son las bujías, ¿sí? Y creo que con esas dos nos quedamos. Bien. Permite comunicar múltiples subsistemas diferentes entre sí a través de un único bus, parecido a lo que ha sido C. Es usado principalmente en ambientes ruidosos o industriales, ¿sí? Como ser vehículos, también se utiliza mucho en ascensores y en equipos médicos, ¿sí? Donde quizás los equipos médicos no sean los más ruidosos, pero sí son equipos que requieren mucha seguridad en las comunicaciones, ¿sí? Entonces, para asegurarse que los datos lleguen íntegros, puede utilizar también, y también en robótica. Permite múltiples dispositivos máster, al igual que I2C, con un esquema de prioridades. La comunicación es asincrónica, esto es muy importante porque a diferencia de CPI y I2C, esta comunicación es asincrónica, no hay una línea clock.
es CAL duplex, porque vamos a tener un único medio por donde comunicarnos, y tiene un esquema multicast. ¿Qué significa multicast? Que uno habla y todos los demás miembros del bus escuchan. ¿Sí? Todos pueden escuchar lo que cada dispositivo dice. Implementa un protocolo basado más que nada en los mensajes a transmitir y define las capas de enlace y la capa física, ¿sí? Para conexión tanto de alta velocidad como de baja velocidad. Ya vamos a ver cuáles son las velocidades a las que trabaja. ¿Sí? ¿Qué esperan ustedes? ¿Será tan veloz como el C? ¿Será tan veloz como el CPI? Pues ¿Será sé que como WART? depende para qué se lo esté usando, usa una velocidad u otra. Sí, pero más o menos en qué orden está la velocidad. ¿Será como WART, digamos, que trabaja de 9600 a 115 200 o será como SPI llegado a 8 megas? Y bueno, si el CAN es la que se usa en el auto y hay autos que vienen con radar de proximidad y sí, más o menos responde a tiempo, pero pasa. Porque hay una situación, vos estás ¿Qué haciendo marcha. tan rápido te crees que el auto se aproxima? Sí, Los tiempos mecánicos, los tiempos de nosotros son muy lentos para el electrónico. ¿Sí? Sí. Entonces, 115 200 diría que mil alcanza con esa velocidad. Y la camarita. La camarita trasera va por cámara. Y en la camarita trasera, el peor lag sos vos. Que tu tiempo de respuesta son 200 milisegundos de entrada. El piloto de Fórmula 1 o un piloto de aviación suele tener mejor reflejo. No sé el orden, pero sí sé que tienen mucho mejor reflejo. Una persona normal tiene 200 milisegundos de reflejo. O sea, de que vos has visto algo, hasta que tu cerebro lo interpretó, han pasado 200 milisegundos. Será como SPI en ese orden porque es CAN duplex. Justamente ese PI es full duplex. O sea, la justificación de por qué debe ser como SPI, porque es CAN duplex, no sé de dónde salió. Pero bueno. La salida que tengo en la cabeza que no. Sí, alguien me saboteó mi taza. Mi vaso. Bueno. Anda más o menos en lo que es I2C, ¿sí? No es ni tan rápido como SPI ni tan lento como WART. Ya vamos a ver los órdenes de velocidad y magnitud. Característica de conexión. Es un bus de dos cables, al igual que I2C, solo que en este caso no es clock y data. Los dos cables son data. ¿Sí? O sea que utiliza un par trenzado mallado y utiliza una conexión diferencial. O sea, la tensión siempre se mide como la diferencia entre los dos hilos. Justamente para poder anular los ruidos. ¿Sí? Tiene una impedancia característica de 120 ohm, es la impedancia característica de la línea. Usa señales diferenciales, como el RS485, y trabaja con salidas a colector abierto, con resistencia regular. O sea, ambas líneas tienen salidas a colector abierto con resistencia regular. Las señales se denominan simplemente CAN-H, CAN-High y CAN-L, CAN-Low. ¿Sí? Esos son los nombres que van a tener las líneas. En estado inactivo, o al enviar un 1, nuevamente, si el dispositivo no está enviando nada, en la salida hay un 1, CAN-H tiene que ser menor que CAN-L. ¿Sí? Mientras que en estado dominante, al enviar un 0, CAN-H tiene que ser mayor que CAN-L. ¿Sí? ¿Vamos? La conexión es diferente según la velocidad pretendida. Ya vamos a ver que en función de la velocidad varía un poco cómo es la conexión de estas dos líneas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Si tiene una duda, preguntaron a mí, me va a preguntar. Velocidades. Y acá está tapado un pedazo del dispositivo. Las velocidades son hasta 1 megabit por segundo, ¿sí? Según el estándar ISO ese que está ahí. La conexión es lineal con resistencia de 120 ohms en cada extremo. Fíjense que tenemos que utilizar en todo el bus, en cada extremo tenemos que poner resistencia de terminación. ¿Sí? Esa resistencia de terminación tiene que ser de 120 ohms porque es la impedancia de la línea. ¿Se acuerdan para qué ponemos resistencia de terminación? Para evitar la repetición.
para evitar las reflexiones y permitir trabajar a mayores velocidades. ¿Sí? La longitud máxima para el bus es de 40 metros. No es tan larga, ¿sí? No es lo mismo que el nido C, donde podríamos tener cientos de metros. En este caso es solamente 40 metros. Lo suficiente para un vehículo, ¿sí? Sigue siendo suficiente para conectar un bus dentro de un vehículo, un automóvil, porque no es que vamos a meterlo en cada uno de los recovecos, sino que va a dar una sola vuelta por el automóvil y de ahí todos los sensores se van a conectar a ese bus, ¿sí? Menores velocidades de transmisión nos permiten tener mayores distancias, que asumo que eso es lo que dice ahí donde quedó tapado con el bus, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la conexión? Tenemos cada nodo con un cable que lo conecta y lo une al bus, ¿sí? Y así podemos tener N dispositivos conectados a un mismo bus. ¿Sí? Sí. ¿A qué se refiere con conexión lineal? Al inicio, primero. Básicamente no es una estrella. O sea, que solo se conectan ahí. No es que tengo de un mismo nodo donde salen 3 o 4 dispositivos. O sea, no es que tengo justamente lo que vamos a ver dentro de 2 dispositivos. Que hay un modo de estrella. Bien. Hemos dicho, para transmitir un 1, se define una tensión de modo común de 2,5 voltios en cada línea. Este va a ser el estado de reposo o recesivo. Para transmitir un 0, CAN H va a estar a 3,5 voltios y CAN L va a estar a 1,5 voltios. O sea, vamos a estar en este caso. ¿Sí? Ese es el estado dominante. Si yo quiero transmitir un 1, ambas líneas se cierran en 2,5. Si yo quiero transmitir un 0, se abren y CAN L toma un valor menor y CAN H toma un valor mayor. ¿Sí? Si yo mido tensión diferencial entre estos puntos, acá tengo 0 y acá tendría aproximadamente 2 voltios. ¿Sí? 0 voltios, 2 voltios. ¿Estamos? Esto produce que la tensión diferencial es en 0 es de 2 voltios. ¿Sí? Cualquier tensión diferencial menor a 0,5 se lo considera directamente como 1. ¿Sí? Fíjense que las tensiones con las que estamos trabajando son bastante bajas. ¿Sí? Sin embargo, esto funciona bien dado que trabaja, por un lado, con una tensión diferencial, con una línea balanceada, y por el otro, no se olviden que dijimos en la diapositiva anterior que se utiliza un par trenzado mallado. ¿Sí? O sea que ya el par trenzado está influenciado poco por el ruido debido a que tiene una malla que lo protege con una jaula de fan. ¿Sí? ¿Dudas? Esto es lo que yo les decía, que podríamos hacer la analogía con que, a diferencia de que una sola barra, que yo tengo que tirarla para abajo, soltarla, acá yo tengo 2 barras que se cierran, tienen un resorte que las une entre ellas. Y si yo quiero transmitir un 0, las abro las barras. ¿Sí? Cuando yo quiero transmitir un 1, las suelto y solitas se cierran. ¿Sí? Es lo mismo que vimos en IOC, pero en vez de con una sola barrita, con 2 barras. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá tenemos la conexión que no es lineal, que es un caso particular que se puede utilizar, pero como conexión de baja velocidad. Si yo quiero transmitir menores velocidades, puedo utilizar una conexión de este tipo, como estrella, donde puedo definir nodos de donde se conectan varios dispositivos. ¿Sí? Tengo estos puntos comunes, donde yo puedo unir varios dispositivos. Estos puntos tienen que llevar resistencia de terminación también. Esta es la conexión denominada tolerante a fallos, ¿sí? Por la velocidad baja que transmite. Fíjense que estamos hablando de 125 kilobits por segundo. Estamos casi a la velocidad de un warp, ¿sí? Casi a la velocidad de un cuarto serie. Su longitud es de hasta 500 metros para 125, o podríamos extenderla a 1000 metros para una velocidad de 50 kilobits por segundo. ¿Sí? Puede ser una conexión lineal o puede ser una conexión estrella, que es como esta, o múltiples estrellas conectadas por un bus. En este caso sería justamente múltiples estrellas. Yo tengo una estrella en este extremo y una estrella en este extremo. Yo podría tener otra estrella quizás en el medio. ¿Sí? Sería una conexión de múltiples estrellas, donde tenemos que poner resistencia de terminación en cada uno de los nodos. O sea, yo tengo que poner una resistencia de terminación aquí
y una resistencia de terminación aquí. ¿Sí? En cada uno de los nodos donde se abre una estrella, yo tengo que poner una resistencia de terminación. La resistencia de terminación total debe ser cercana, ¿sí? Pero nunca menor que 100 ohms, ¿sí? Para evitar un consumo excesivo o que algún dispositivo que no tenga capacidad de mucha corriente se pueda quemar, ¿sí? Entonces, si yo pongo varias resistencias, voy a tratar de hacer que la resistencia sea lo más próxima a 100 ohms, pero que no lo supere. Bueno, una limitación de esto, que yo no puedo sobre una red que está establecida ir agregando más estrellas, porque si agrego más estrellas voy a ir bajando la resistencia equivalente. Entonces tengo que tener en cuenta cuánto va a ser el máximo para poner fijamente la cantidad de estrellas y la cantidad de resistencia. Si quiero agregar una estrella más, tendré que cambiar todas las resistencias de terminación para poder mantenerme en este rango. ¿Sí? ¿La resistencia de terminación va entre los dos nodos o referida a más? Entre los dos nodos, acá. Okay. Igual que en los casos anteriores. En el caso lineal también iban entre las dos líneas. Pero esa una es línea, o sea, las dos son de señal. Claro, este es CAN H y este es CAN L. Si no me faltaría una línea ahí. Bien. La conexión de baja velocidad tiene esta trama. Es un poco diferente a la otra, ¿sí? Pero para transmitir un 1, o sea, el estado de reposo, CAN H vale 0 voltios y CAN L vale 5 voltios. Ahora, si yo quiero transmitir un 1, ¿sí? Un 0, perdón, a CAN H lo hago valer 5 voltios y a CAN L lo hago valer 0 voltios. O sea, los invierto, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Que solamente midiendo la polaridad de la tensión, yo puedo saber si transmitir un 1 o un 0. No tengo que estar midiendo los valores exactos de la tensión, sino simplemente la polaridad, ¿sí? VCC, o sea, el valor S, que se establece acá, 5 voltios, podría ser también 3,3 terminales, ¿sí? Y ahí tenemos una gráfica donde, si bien no es exactamente igual, pero bueno, se da una muestra de cómo se invierte la polaridad de la tensión, ¿sí? Entre un valor y el otro. O sea, puede no ser 0 y 5, puede ser 0 y 5 en un caso y otro ¿Y 3,3 y 0 en el otro? Eso porque ahí ese no es lo que dice de arriba, ¿verdad? No. Esa gráfica no sería exactamente la que dice arriba. Pero las dos son válidas. Si fuera la que dice, las dos son válidas. Si fuera la que dice arriba, este debería bajar hasta acá y el rojo debería subir hasta acá. Ahí estaríamos con que es 0 y 5, 5 y 0. ¿Vamos entendiendo? No es mucho más complicado que CPI. La única diferencia es que acá hasta ahora no tenemos clock. Entonces, ¿cómo se hace la comunicación? Ya llegamos. ¿Dudas? En cuanto a los conectores, o sea, ¿qué tipo de cables vamos a utilizar? Porque la norma nos tiene que definir también el aspecto mecánico, ¿sí? ¿Qué tipo de conector vamos a utilizar? El estándar este no define ningún aspecto mecánico, por lo tanto han surgido varias formas de conectores. La más simple, la más común, es el conector de B9, ¿sí? El conector de B9 es el mismo que utilizamos en el RC232, ¿sí? ¿Se acuerdan que los proyectos que tenían 9 hilos? Utilizamos el conector, el cable, el pin 2, 3 y 5, si no me equivoco, para guardar, ¿sí? En este caso se asignan para los pines 2 CAN L, 7 CAN H, 3 para GND y 9 para VCC, ¿sí? Por lo tanto, el conector S también lleva alimentación, porque algunos sensores requieren que se lo alimente de alguna forma, todos los sensores requieren que se lo alimente, pero para no necesitar una alimentación propia, los sensores ya toman la alimentación directamente del conector del bus, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nos ahorramos de tener que cablear algo más. Los nodos CAN. Vamos a denominar dentro de una red CAN a cada dispositivo que se conecta al bus, ¿sí? Y está compuesto por un sensor o actuador, que son los casos más particulares, más comunes, es decir, un procesador encargado de manejar los mensajes y un controlador CAN que va a ser el encargado de preparar el mensaje para ser transmitido o recibido. O sea, va a ser el que se va a encargar de recibir el mensaje y acomodar los niveles de tensión para
excitar o leer desde la línea. ¿Sí? Van a ser justamente parte de este controlador CAN los transistores de esos colector abiertos que tenemos que tener. Normalmente el controlador CAN ya es parte del microcontrolador. La mayoría de los microcontroladores traen un módulo CAN. Entonces, este controlador CAN ya es una parte de ese microcontrolador. No estoy seguro si el microcontrolador NXP de la CIA tiene un módulo CAN. ¿Alguno sabe? ¿No? ¿Ahí? Yo sé que algunos Arduinos sí traen módulo CAN. La verdad que del micro de la CIA no sabría decir. ¿Y el RISC-V? ¿Ustedes que han hecho la placa? ¿Trae? Sí, sí. Debe ser. Igual. Pero en hecho de punta a punta micro y... Si el CAN no lo usaba. No lo he usado, pero no se acuerdan de haber leído en los datos si tenía un pin CAN. Claro que sí. Sí, sí. Ok. Nos quedamos porque les parece que el micro trae. Ahí te das cuenta. Es el único que no se Bueno. Y además requerimos de un transceiver CAN que prepara las señales para adaptarse al bus. Ah, a la mía. El controlador CAN maneja lo que es la parte de los datos, o sea, el orden en el que hay que poner los datos, maneja el tema del arbitraje, maneja toda la parte, las velocidades. El transceiver CAN es exactamente el que va a adaptar los niveles al bus. O sea, este sería el que tiene los dos transistorcitos esos a conectar abierto. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el procesador y el controlador? El procesador es el micro que se encargará de tomar la temperatura, preparar el mensaje, armar la trama y mandarlo. Y el controlador no se encarga de preparar la trama y mandarla. El controlador va a generar las dos tensiones diferenciales. Y este va a excitar la línea directamente. O sea, esta es la electrónica pura que excita la línea. ¿No te convence? Bueno, problema tuyo. Usualmente el transceiver CAN ya no es parte del microcontrolador, sino que es un circuito externo. ¿Sí? O sea, del microcontrolador van a salir las tensiones, pero sin adaptarlas a los niveles de tensión del bus CAN. El bus CAN puede manejar 0,5 y quizás vos tengas un micro que trabaja en 2,5, en 3,3 volts. Tengas que adaptar los niveles de tensión para el bus CAN. ¿Sí? Quizás el microcontrolador no tenga las impedancias necesarias para poder excitar una línea. Quizás no tenga la capacidad de corriente para excitar la línea. Bueno, eso ya es parte del transceiver. ¿Sí? Esa parte la tiene que aportar el transceiver. ¿Un poquito mejor? ¿Estamos un poquito mejor ahí? Sí. ¿O no me estabas escuchando nada de lo que decía? Seguías pensando en pasar por. Bien. Si tienes CAN en el revés. Si tiene CAN, bien. ¿Ven? Tiene CAN el micro. No tenía pelo, chicos. No, que tengo que decir, bueno. Un poco con el desarmado. Capa de enlace. Todo lo que hemos visto hasta ahora constituye lo que es la capa física del estándar. ¿Sí? Esta parte se va a encargar de la norma ISO 11898.1, se va a encargar de el bit timing y de la sincronización, ¿sí? O sea, de cómo se genera el temporizado de los bits y cómo se sincronizan los diferentes dispositivos que quieren comunicarse, o sea, cómo esperan su segundo cada uno. Armar las tramas de los mensajes, ¿sí? Vamos a ver cómo es la trama de los mensajes. El arbitraje, que habíamos dicho que también teníamos un arbitraje en este parecido de 2C. El control de flujo y la detección de errores. En CAN tenemos la detección de errores, a diferencia de SPI y 2C, que no teníamos ningún control de errores. ¿Sí? En SPI no teníamos ni siquiera control de flujo. Los datos salían y llegaban. Nada más. En I2C por lo menos teníamos el bit de ACK. Bueno, en este ya tenemos también detección de errores. Justamente para que vean que a lo que está apuntado el protocolo es a la robustez de los datos. ¿Sí? Bien. Le doy 5 o 10 minutos de que empecemos con esto porque estoy muy distraído hoy. En serio, estoy hablando totalmente sobre qué ríen algo después. Espera. Es tarde, Martín. Bueno. Sigamos. Ya hemos visto la capa física, ahora lo que vamos a empezar a ver es la capa de enlace y, por consiguiente, cómo se arman las tramas de los mensajes. ¿Sí?
Bien. ¿Cómo es el formato de la trama de CAM? Las redes CAM, primero que nada, soportan dos formatos distintos de tramas. Por un lado, las tramas base, ¿sí? Que están definidas normalmente como CAM 2.0A, no sé qué habrá pasado con el CAM 1.0, murió el Nintendo, y la trama extendida, que se define como CAM 2.0B. ¿Sí? La gran diferencia, o la única diferencia, es que entre ambos, el tamaño del identificador cambia. En la trama base tengo 11 bits para el formato base, o sea que yo podría tener hasta 2048 dispositivos distintos conectados y 29 bits para el formato extendido. ¿Sí? O sea, puedo tener muchos dispositivos en el formato extendido. La distinción, ¿cómo? Como demasiado. Pasa que si yo tengo que poner dos sensores distintos, necesito un identificador distinto para cada sensor. Entonces, como que cada fabricante de un sensor, si yo puedo tener 10 sensores iguales en el auto y tengo que hacer que sea configurable 10 IDs distintos. Entonces, se van ocupando rápido los IDs. Ten en cuenta que no es que cada red yo determino los IDs de cero, cada uno le hace un ID. Los IDs ya vienen con el dispositivo. ¿Sí? En este caso, ten en cuenta que es una red multicast. Yo emito un mensaje. El que quiera lo lee, lo escucha. ¿Sí? Entonces, la dirección que yo mando en el mensaje no es la dirección destinataria, es la dirección mía, remitente. Para que quien sea que lo escuche sepa quién habló. No hay un direccionamiento acá. El mensaje se broadcastea a la red. Todo el que esté escuchando puede escucharlo y puede decidir si lo tomo o no el mensaje. Por ejemplo, soy un sensor de temperatura. Envío el mensaje, el reloj del auto no necesita escuchar el mensaje ese. La radio no necesita escuchar ese mensaje. ¿Sí? ¿Y el controlador será quien define eso? ¿El controlador CAN? ¿Que define si lo escucho o no? No, cada sensor debería tener ya... No, pero recién veíamos que teníamos sensor, procesador, controlador. Ah, dentro de las partes. Sí. Yo creería que no. Yo creo que el mensaje siempre llega, pasa por el transceiver y por el controlador. Ya el microcontrolador decidirá en función del ID, porque hasta ahí el ID no se evaluó. Bueno, te fijas de quién viene el mensaje. Ya la aplicación hecha por el usuario sería la que tenía que analizar el mensaje y decir, no, este mensaje viene del ID tanto que a mí no me interesa, lo descarto. ¿Sí? Pero el mensaje siempre debería pasar todas esas diferentes partes y llegar hasta el microcontrolador. La distinción de si estamos trabajando en el formato A o B se realiza con un bit denominado ID, Identifier Extension Bit, o sea, el bit de extensión del identificador. ¿Sí? Vale 0 para el formato base y vale 1 para el formato extendido. Los controladores CAN que soportan formato extendido también pueden enviar y recibir mensajes en el formato base. ¿Sí? No así al revés, porque si el dispositivo solamente puede armar direcciones de 12 bits, no le puedo pedir que me arme una dirección de 29. ¿Sí? Pero los dispositivos que sí pueden manejar el formato extendido con 29 bits, pueden recibir mensajes en el formato base de 12 bits. Y el ID debe ser único para cada dispositivo dentro del bus. ¿Sí? Dentro del bus no se puede repetir. Entonces, si yo tengo que comprar dos sensores a temperatura para poner en dos lugares distintos, tendré que configurarlos para que tengan diferentes ID. ¿Sí? No puedo repetir el mismo. Las redes CAN soportan 4 tipos diferentes de tramas. Las tramas de datos, ¿sí? Que son justamente las que utilizamos para enviar datos hacia la red. Las tramas remotas, que son para solicitar la transmisión a un ID determinado. Yo puedo enviar una trama remota con un número de ID. Entonces le estoy diciendo al sensor que tenga ese ID si estoy necesitando tu medición. ¿Sí? Para eso sirven las tramas remotas. Para no esperar que el dispositivo, supongamos que tengo un sensor de temperatura que envía cada un minuto la temperatura, pero por algún motivo me interesa saber urgentemente esa temperatura. Bueno, puedo enviarle un request, una lectura, para que él me responda su temperatura de inmediato. ¿Sí? Le solicito la transmisión a un ID determinado. Tramas de error, ¿sí? Cuando algún nodo detecta un error en la red, o tramas de sobrecarga, que son para insertar un retardo entre tramas de datos o remotas. O sea, son para disminuir la carga sobre el bus CAN. Son tramas que se incorporan para poder disminuir la carga que esté teniendo el bus en ese momento. Todas las tramas comienzan con un bit de inicio, que lo vamos a denominar start frame, el bit de start,
que es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué es igual a 0? A ver quién está en tierra. ¿Por qué no es igual a 1? Era correcta de El 0 era lesiones separadas y el 1 era lesión unida, no tiene nada que ver con el corrector abierto particularmente. El estado de reposo siempre es el 1, ¿sí? Cuando la red no está activa, el estado de reposo, cuando no está transmitiendo, la red está a 1, que eran mismas tensiones para CAN-H y CAN-L. Para poder empezar a enviar, yo tengo que inicialmente abrir las barras para que la gente diga, ah, hay alguien que trabajando acá, hay alguien queriendo enviar algo, ¿sí? Entre dos tramas de datos o tramas remotas, o sea, entre cualquiera de las dos tramas estas, se deja un campo de 3 bits denominado interframe space. O sea, se dejan 3 bits de temporizado para que se reconozca el final de una trama y el inicio de la otra. ¿Sí? Más que nada para evitar colisiones o fallas en las lecturas. Para que se diferencie bien dónde termina una trama y dónde empieza la otra. Estos bits obviamente van a ser todos iguales. O sea, se suelta. Todos los dispositivos tienen que soltar la red, soltar las barritas durante por lo menos 3 bits de duración. ¿Se entiende? Veamos cómo está formada la trama entonces. Hemos dicho que teníamos el start of frame, que era un solo bit, igual a ¿qué? 1 o 0. 0. El campo de ID, ¿sí? En este caso el standard identifier, que es de 11 bits. El remote transmission request, este es el bit para avisarle a un dispositivo que le estoy solicitando que me transmita datos. Esto formaría el byte de control. No es un byte, en realidad son solamente 7 bits. Tenemos el campo de datos, que es de 64 bits, ¿sí? El campo de CRC, que es de 16 bits. Fíjense que esto sería nuevo, ¿sí? Los controladores I2C, o sea, el protocolo I2C y el protocolo SPI no tienen CRC, no tienen control de error. En cambio acá sí tenemos CRC, CRC de 16 bits, ¿sí? Es bastante grande el CRC, sobre todo con las tramas tan pequeñas, 24 bits. Tenemos el bit de ACK, y los bits de ACK, ¿sí? Que son para confirmar que se recibió el mensaje, y el end of frame, ¿sí? Que es un campo formado por 7 bits. La longitud de datos siempre... No, la longitud de datos puede ser de 0 a 64. Para eso está justamente el end of frame. Para eso están todos estos campos. Porque si el largo fuera fijo, no necesito el end of frame, por ejemplo. Yo sé que después del control vienen siempre tantos bits de datos. ¿Sí? El RTR es el Remote Transmission Request, como habíamos dicho. Si es 0 indica que sería datos, si es 1 indica que estoy solicitando datos a otro nodo. Tenemos el campo de control, que tiene el bit de IDE, el bit de Data Length Code, la palabra Data Length Code, que son 4 bits, y este es lo que me especifica la cantidad de bytes a transmitir, entre 0 y 8. O sea, tengo 4 bits para identificar cuánto va a ser el largo del campo data, ¿sí? Va a variar desde 0 bytes a 8 bytes. Por lo tanto, si bien el largo del campo data es variable, no lo puedo variar y transmitir 13 bits. O transmito 8 o 16, ¿sí? Lo puedo variar, pero de 8 en 8, porque transmito en bytes completos, ¿sí? Cantidad de bytes a transmitir. Es posible enviar un DLC, un Data Length Code, mayor a 8. ¿Por qué? Porque tengo 4 bits, y con 4 bits puedo formar los valores de 0 a 15, ¿verdad? Entonces yo puedo mandar un valor, qué sé yo, un DLC igual a 2. Pero de todas formas, la cantidad de datos está limitada a 8. ¿Sí? O sea, el receptor, por más que reciba un DLC mayor a 8, él espera recibir 64 bits de datos. No espera más. ¿Sí? Okay, y eso no lo interpreta como un error, simplemente considera que... No, pregunta. Creería que no. Si efectivamente llegan más, lo cual podría generar que no llegue el end of frame correctamente, ahí creo que te va a generar el error. Pero si vos le mandas un DLC de 12 y le mandas justamente 8 bytes, le mandas bien el CRC, bien todo lo otro, yo creo que no te lo... La verdad no lo sé. Buena pregunta, lo podríamos averiguar. ¿Alguien que le pregunte? Después tenemos el bit R0, ¿sí? Que es un bit que está reservado. Se acepta que puede valer 0 o 1.
El distinto de un bit que quedó reservado seguramente para alguna extensión a futuro, quizás para aumentar el DLC más, ¿sí? Entonces quedó un bit reservado que puede valer cualquier valor aleatorio, no influye en la comunicación, por si eventualmente queríamos extender el DLC a 5 para poder transmitir hasta 32 bytes de datos. El ACK, que se utiliza para el control de flujo, en el ACK, el que envía el dato pone un 1, ¿sí? O sea, básicamente, después de enviar el CLC, suelto la barra para que se junten y mando un 1. Y los dispositivos que reciben el dato tienen que poner un 0. Por lo menos un 0 que tiene que llegar en todos los dispositivos, ¿sí? O sea, los receptores pueden poner un 0, no necesariamente todos lo tienen que hacer. Pero con que uno lo haga, bueno, yo sé que el mensaje se envió al bus, ¿sí? Y no es que estoy desconectado del bus. Es una forma de que el dispositivo que envía el mensaje controle si no se desconectó el mismo del bus. Si yo pongo todos los datos y nadie me responde en la CK, evidentemente yo me desconecté, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entienden la idea? O sea, pero Sí, sí. solo envía el 1, el 0, el receptor o cualquiera de que está en el bus. Olvidé que todos son receptores. Claro, Los mensajes se lo contestan. pero a uno solo le interesa. O Sí, a uno solo le interesa. Y ese- Cualquiera puede enviar el 0. a cualquiera. Cualquiera. No solamente el que le interese envía el 0. ¿Por qué? Buena idea. Podría ser una buena forma de saber si el sensor ese se conectó, que solamente ese envía el 0. Pero ahí, claro, ahí ya no sabría si el Todo otro se se había veía. conectado. Yo no sé Claro. de dónde vino el 0. Vos no sabes de dónde viene el 0. Pero Pero sé si que vos hay estabas en el exterior, esperando el pero 0, no sé si- claro, si vos estabas esperando el 0 y no te llega, vos sabés que o le has errado en el identificador o ese sensor está apagado. Pero no, acá todo que cualquiera que escuche el mensaje conteste el 0. No solamente aquel a quien le corresponde. ¿Por qué? Porque justamente esto no es... Recién me has preguntado si solamente quien le interesa el mensaje se decide en el controlador o lo decide ya la aplicación. Sí. Bueno, el ACK lo pone el controlador antes de saber si el mensaje es para él. Simplemente el controlador recibe el mensaje, lo pasa al micro y pone el bit ACK. ¿Sí? Y una vez que uno puso un 0, todos los demás ya no mandan nada. Todos intentan poner 0. Todos los receptores intentarían poner 0. ¿Sí? Y el end of file es la finalización de la trama que tiene todos los bits en 1. O sea que si al end of file, que son 7 bits en 1, le sumamos los 3 bits del intertrama, no me acuerdo cómo se llamaba, los 3 bits de esos entre tramas, en total tenemos 10 bits que están a 1 todo el tiempo. ¿Sí? Tenemos un tiempo de 10 bits en el que la trama se mantiene recesiva. ¿Estamos? Trama de datos en formato extendido. Es muy parecido al anterior, pero el ID tiene que ser igual a 1, ¿sí? El Identifier Data Extension. No. ¿Qué significa el ID? ID Extension, creo que. ID Extension, ¿sí? A continuación vienen los 18 bits restantes del ID, ¿sí? Porque teníamos solamente 11 bits y con el formato extendido teníamos 29 bits. Entonces, después del ID van a venir los otros 18 bits y vamos a tener 2 bits reservados en vez de 1, que van a ser el R0 y el R1. Si se acuerdan, en este formato teníamos un solo bit reservado, el R0, y el ID tenía un bit. Estaba todo dentro del campo de control. Bueno, ahora el campo de control se va a extender. El ID va a ser un bit que siempre va a estar a 1 y después va a tener 18 bits dentro del campo de control, van a estar esos 18 bits que se suman al ID, ¿sí? Y el R0 se va a extender a 2 bits R0 y R1. Es una única diferencia que tenemos en el formato extendido, ¿sí? El largo de la trama se mantiene igual. Solamente aumenta la cantidad de identificadores. Otro tipo de tramas. También tenemos las tramas remotas, ¿sí? Que son iguales que las tramas de datos, pero tienen dos diferencias. El bit RTR va a estar en 1, ¿sí? O sea, el bit este de request va a estar en 1 y no tiene campo de datos.
¿sí? No va a tener ningún campo de datos. El campo DLC va a indicar la cantidad de datos que se desea recibir, ¿sí? O sea, en este caso, yo voy a enviar la cantidad de datos que deseo recibir dentro del campo DLC. No la cantidad de datos enviados, porque no tengo campo de datos. ¿Dudas? Mínimamente tienen que tener una duda, ¿no? Mínimamente. Yo lo entendí bien ahí cuando decís que el controlador pone la CK, ¿qué entonces lo que... O sea, puedes poner la CK pero ninguno recibe y no te importa, vos sabés que está conectado porque recibiste la CK. Si vos recibiste la señal, quiere decir que el mensaje llegó, se envió y los controladores lo recibieron. De ahí, si el dispositivo que me interesaba a mí que recibe el mensaje lo recibió o no, es que no hay un dispositivo que me interese a mí que reciba el mensaje. Claro, lo mandás Ten en cuenta que no tienen direccionamiento acá. Yo mando el mensaje y lo broadcasteo. De ahí, si lo han escuchado o no, ¿qué me pasa cuando yo doy clase acá? Yo hablo, si me escuchan o no, yo no tengo por qué saberlo. Si han aprendido o no, no entraremos de acá en 3 semanas. ya. Tirando un aproximado, porque faltan 2 laboratorios que voy y faltan 2 laboratorios. Uno que voy y otro semana que viene, y mínimamente hacen 3 semanas. No creo que antes. Zafamos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la duda que quiere subir acá así al toque? El request es para solicitarle a alguien que me mande un dato. Y no tengo campo de datos. ¿Cómo hago para decirle al dispositivo 48, che, necesito tu medición? ¿En dónde le aviso? Si no tengo campo de datos. Yo digo, bien, hago un request. ¿A quién? ¿Dónde pongo a quién le hago el request? Pero el ID es el mío, el remitente. No se olviden que el ID es el ID del remitente, no es del destinatario, porque no hay destinatario. La trama se broadcastea. Solamente en el caso de tramas remotas, el ID es el ID del destinatario. O sea, ahí yo le voy a mandar al 48 que quiero su medición. Y el 48 cuando reciba no le va a importar quién le pidió la transmisión, porque él la tiene que broadcastear. Entonces el 48 recibe 48 y un request. Entonces dice, ok, alguien está pidiendo mi medición, la mando. Punto. Ya se manda toda esa trama. Y él sí manda toda esta trama con el return result. Y con su ID. Y con su ID. O sea que los otros sensores están de curiosos nada más, ¿sí? Van a escuchar una trama que tiene el ID 48 y el RTRN1, seguido por, y sin data, seguido por otra trama que tiene el ID 48 de nuevo, el RTRN0 y los datos de la medición del sensor 48. ¿Entienden? Y cuando mando este tipo de trama para pedir Sí. el request, no mando el CLC tampoco. Es buena pregunta. O sea que si hay algún problema con su, puedo estar pidiendo a cualquier otro y ninguno se lo da. Es que el CRC calcula sobre el campo de datos. Ah, solo sobre el dato. Sí, el CRC es solamente sobre el campo de datos, así que mantener tu capacidad de dejar recibir respuesta intacta. Verdaderamente sos admirable. Conserva tu esencia. Gracias. Después de averiguar, no sabría decirles. Recortarlo y yo lo pondré de ring. Deberías hacer una remera con ese. ¿Han hecho, verdad? No. Yo me lo acuerdo. Si cuando hago el request mando un CLC también para hacer detección de errores, pues la robustez del sistema debería estar para todos los tipos de tramas. La regla vas a dudar si el CNC se calcula solo sobre el data. Yo tenía entendido que sí, y ahora estoy dudando de eso. Quedan muchas cosas por averiguar. Yo no sé si las deberían ir anotando. Intentar por el día, pero así se las averiguo, porque yo en este momento no estoy anotando en ningún lado.
Voy a anotar acá. No puedo anotar. No puedo anotar. Mándenme un mensaje para que tengan ganas de averiguarle para la clase que viene. Son varias preguntas las que van a hacer. Una ha sido esta, de la seca, ¿y cuál fue la otra? Que también la has hecho vos. ¿Cuál fue la otra consulta? Vamos a tener que ver el video. Vamos a ver el video. Voy a intentar ver el video de la clase que viene para responderle estas dos preguntitas. Espero que no haya más. Después tenemos las tramas de error, que consisten solamente de dos campos, ¿sí? Tenemos los flags de error, que son entre 6 y 12 bits, serían entre 6 y 12 flags, y el delimitador de error, que son 8 unos consecutivos. Entonces solamente son estos dos campos. Eso es lo único que incluye la trama de error. ¿Cuáles son los bits de error? No vamos a indagar tanto en eso, simplemente para que sepan que dentro de un bootcamp puede haber tramas de errores, ¿sí? Y que tenemos hasta 12 bits para identificar qué tipo de error. O sea, podemos identificar hasta 4096 errores distintos. Después tenemos las tramas de sobrecarga, que son 6 ceros consecutivos, ¿sí? Y un delimitador de sobrecarga, que son 8 unos consecutivos. Como les decía, la trama de sobrecarga se inicia si se detecta un 0 en medio del espacio entre tramas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien está tratando de comunicarse, ¿sí? Cuando no debería. El espacio entre tramas eran 3 bits. Si algún dispositivo intenta meterse en el medio sin respetar eso, se introduce esta trama, ¿sí? Cualquier dispositivo puede introducir esta trama, manteniendo, cuando detecta ese 0, mantener 6 ceros consecutivos en total. ¿Sí? De esa manera le matamos la trama al dispositivo ese que quiso comunicarse. Porque en algún momento tiene que tratar de mandar un 1 y no va a poder porque se mantuvo en la línea de 0. Entonces, introduciendo esta trama de sobrecarga, anulamos el envío de ese mensaje que no se debió mandar, porque es algún dispositivo que no respetó el tiempo de trama. ¿Sí? Probablemente algún dispositivo que estaba dormido y no escuchó la trama anterior, se despertó y quiso enviar el dato. ¿Sí? Que puede que ocurra. ¿Sí? No debería, si la aplicación está bien creada, si los dispositivos están bien configurados, pero podría suceder. Para evitar la sobrecarga, cualquier dispositivo introduce el programa de sobrecarga y se soluciona. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? John, por favor, no. Gracias. Sincronización. Todos los nodos que se conectan deben operar a la misma velocidad de transmisión. ¿Sí? No podemos tener dispositivos que manejen una velocidad y otros que manejen otra velocidad. Todos se tienen que sincronizar a la misma velocidad. Por lo tanto, si tenemos dispositivos de diferentes velocidades, es de esperar que todos trabajen a una velocidad más baja. La sincronización se hace con cada transición a un 0 dentro de una trama. O sea, cada vez que se cambia un bit, cambia a 0, se realiza una sincronización. Como decíamos, cuando hemos visto codificación de línea, las transiciones son las que nos ayudan a mantener la sincronización. ¿Sí? Por eso era el problema del NRZ. Y al no retornar a 0, si nosotros tenemos un valor constante, no vamos a poder nunca realizar la sincronización. Como para la codificación de líneas se usa normalmente NRZL, ¿sí? Vamos a utilizar el bit staffing. En caso de 5 bits consecutivos en una polaridad, siempre que haya 5 bits iguales, 5.0 o 5.1, se va a insertar un bit staffing. ¿Por qué? Porque CAN justamente utiliza NRZL. ¿Sí? O sea, que permite la codificación, o sea, permite configurar la codificación de línea. Porque dice, normalmente se usa NRZL. O sea que se puede cambiar. Separate de tu compañero. Claro, es parte del protocolo eso de una sugerencia. Me han vuelto a matar. Debería haber sacado ese normalmente.
Partamos de que se utilice el RZL. Sí. Si respetamos las normas que dicen, el RZL es muy probable que esa palabra normalmente no haya tenido No, ya origen. tiene que ¿Sí? Porque en realidad, según las tramas que hemos visto, utiliza el RZL. No normalmente, va así normalmente porque si no lo utiliza está mal. No es normal, no es un can normal. Entonces sí, está bien usada la palabra normalmente. Lo que vos decís es comúnmente. Comúnmente es cuando la mayoría de los casos de uso utiliza eso. Normalmente es cuando lo normal es que lo utilices. Si no lo utilizas no estamos con la norma. No es lo mismo normal que común. Tengan en cuenta eso. Salvando. Con excepción de los campos ACK y end of file, ¿sí? End of frame, que son de tamaño fijo. Estos campos, los 2 bits de ACK y el bit de end of frame, son de largo fijo, entonces no hace falta insertar el bit de tapping. De hecho, no se puede insertar el bit de tapping, porque si no, yo tendría un problema de que el ACK a veces se me puede extender a 3 bits y a veces 2. ¿Sí? Entonces, en esos dos campos no se realiza el bit de tapping. Esto quiere decir que en el campo de ID sí se realiza. ¿Sí? El controlador CAN espera que esta transición ocurra en un múltiplo del bit time. O sea, la transición del 0 en 1, del 1 a 0, tiene que ocurrir sí o sí en un múltiplo del tiempo de bit. ¿Sí? En un tiempo de bit, en 2 tiempos de bit, en 3 tiempos de bit, en 4 tiempos de bit. Si no ocurre, se ajusta el bit time consecuentemente. O sea que la velocidad se está ajustando constantemente. Si, por decir algo, yo estaba configurado a 1000 bits por segundo. Yo sé que no es la norma de CAN, pero para hacer números redondos. Yo debería recibir un bit cada 1 milisegundo, ¿verdad? Si recibo un bit a los 4,4 milisegundos, digo, bueno, ajusto el bit time y ahora en vez de valer 1 milisegundo va a valer 1,1. ¿Sí? O sea, se va autoajustando la velocidad automáticamente en función de los flancos que vaya a recibir. ¿Sí? Salud. Cada bit que nosotros recibimos lo dividimos en 4 segmentos. O sea, esto es parecido a lo que hacíamos con UART, de dividir un bit en 16 ciclos de reloj. Bueno, en este caso, cada bit lo vamos a dividir en 4 segmentos. El primer segmento es la sincronización, que es cuando sucede la transición. ¿Sí? El segundo segmento es la propagación. Es un tiempo que le dejamos al bit para establecer su valor. O sea, el controlador, una vez que detecta un flanco, se toma un tiempito para darle tiempo al valor de la línea que se establece. ¿Sí? O sea, para esperar que se anulen los ruidos, que se amortiguen los ruidos. Y la fase 1 y la fase 2 son usados para la sincronización. El muestreo se realiza justamente entre la fase 1 y la fase 2. O sea, un bit lo separamos en estos 4 pedacitos, ¿sí? Y la medición del bit se realiza entre la fase 1 y la fase 2. Lo cual quiere decir que la medición no siempre se realiza a la mitad del bit, como hacíamos en WARP. Acá se realiza siempre un poco más hacia el final del bit. Es común que el muestreo no se realice a mitad del bit, y abajo dice algo más, pero es lo que les acabo de decir de hecho. Este es un ejemplo de cómo se podría separar un bit. Para poder dividir el intervalo iguales, ¿sí? Vamos a hacer, para poder dividirlo, vamos a dividir el bit en diferentes intervalos que lo vamos a llamar cuanta, ¿sí? Time cuanta. La cantidad de intervalos es dependiente del controlador CAN. O sea, va a haber algunos controladores que lo separan al bit en más o en menos cuantas según el controlador que utilice. A cada segmento, estos son los 4 segmentos como hablaba, sync, propagación, fase 1 y fase 2. A cada uno de estos segmentos se le va a asignar una determinada cantidad de intervalos. ¿Sí? La cantidad de cuantas para cada segmento depende de la velocidad de transmisión y de las condiciones de la red. Por ejemplo, si la red es muy ruidosa, se le puede asignar más cuantas a la propagación, ¿sí? Y menos cuantas a la fase 1 o a la fase 2. Lo normal es que la sincronización siempre conlleve un solo cuanta. Por ejemplo, si asumimos que el bit se divide en 10 cuantas, una posible asignación sería esta que tenemos ahí, ¿sí? Donde le asignamos un cuanta a sincronización, 3 a propagación, 3 a fase 1 y 3 a fase 2. Y fíjense que este es el punto donde se muestra el dato, ¿sí? El controlador en este punto lee los valores de la línea y determina si esto es un 0 o un 1. ¿Sí?
O sea, 7 cuantas después de haber detectado un flanco. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, lo que no Porque es entendí, difícil hablar de flanco ya cuando son líneas diferenciales, pero bueno. Sí. lo que no entendí es quién determina cuánta es el tiempo. Cada controlador. Eso no es algo que se tiene que compartir en todas. Okay. Cada controlador define ¿Qué su pasa que cuanta. lo que El fabricante. El fabricante puede separarlo en más cuantas para poder hacer más flexible la variación entre estos. Acá yo o hago una propagación de 2 o hago una propagación de 3. Si yo defino 40 cuantas acá, bueno, puedo hacer más variable la longitud de estos campos. ¿Sí? Pero de todas formas eso no afecta a los demás dispositivos. ¿y me da alguna ventaja dividirlo en más cuantas? Y trae más flexibilidad, digamos. Porque si acá yo quiero mover, por ejemplo, el tiempo del bit, agregando duración a una de las fases, o le pongo 4 o 3. Sí. Si yo tengo más cuantas, tengo un margen más fino para modificar la duración del bit. Y a cada dispositivo hay que decirle la condición de la red. O sea, porque para que defina cuántos segmentos le asigna cada uno. Se determina automáticamente. Cuando un dispositivo quiere comunicarse, manda un dato, todos los demás se sincronizan en función de los flancos que tenga ese dato. No hay una configuración que se tenga que mandar al bus. Automáticamente yo mando mi mensaje al bus y los dispositivos se empiezan a sincronizar en función de los flancos que tenga mi dato. Si una transición a 0 ocurre antes o después de lo esperado, el controlador CAN va a calcular esa diferencia, o sea, va a calcular cuánta es la diferencia del tiempo de bit y lo modifica la cantidad de cuantas asignado a la fase 1 y fase 2. Eso es lo que yo te decía. Si yo necesito ajustar la duración del bit, bueno, o le doy más cuantas a la fase 1 y 2 o le quito cuantas a la fase 1 y 2. De esa manera yo ajusto el tiempo de duración completo del bit. ¿Sí? En el ejemplo anterior, si la transición llegase antes, el controlador cambiaría 2 cuantas para fase 1 y 4 para la fase 2. ¿Sí? Por ejemplo, cuando teníamos antes 3 y 3. Este proceso se realiza con cada transición a 0. O sea, cada vez que el valor transiciona a 0, se vuelve a ajustar las cuantas asignadas a cada uno. Esto asegura que los receptores siempre estén sincronizados con el transmisor. ¿Sí? El único elemento que yo tengo para poder mantener el sincronismo son las transiciones. ¿Sí? Por eso justamente tiene que realizar el bit stack. Porque si no, pueden llegar 16 bits 0, y si se llegó a correr la frecuencia de uno de los transmisores, los receptores se desincronizaron completamente. ¿Sí? Esto también evita que haya errores introducidos por la red. Porque si yo tengo cambios en los bits debidos a los ruidos, ¿sí? Yo puedo detectar que no me llegó la transición esa, y justamente eso se detecta como que hubo un error en la red. ¿Sí? Arbitraje, con esto ya vamos terminando cosas. Todos los nodos conectados al bus tienen que estar sincronizados para muestrear cada bit al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, si un dispositivo se desincronizó, cuando lleguen los primeros flancos, o sea, el primer par de flancos, va a poder realizar una sincronización nuevamente para poder sincronizarse al resto de dispositivos. Si dos nodos intentan transmitir al mismo tiempo, en este caso se va a poner el de mayor prioridad. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el de mayor prioridad? La idea es que aquellos dispositivos que requieren que su mensaje llegue con menor retardo o a destino tengan mayor prioridad, o sea, un ID más bajo. ¿Sí? O sea, que tienen un ID con más ceros. Entonces, lo normal sería que los sensores más críticos tengan un ID más bajo que los sensores que miden algo menos crítico. Por ejemplo, un sensor que me mide la temperatura de algo sería más crítico que un sensor que me mide el nivel de tensión de la batería. ¿Sí? ¿Cuánta carga le queda a la batería? ¿Sí? Es mucho más crítico una temperatura porque se podría llegar a quemar algo. Y mucho más crítico, qué sé yo, un velocímetro. ¿Sí? Un sensor de velocidad de RPM, que si sobrepasa cierto valor puede quemar, romper algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso el arbitraje no se maneja por quien suelta la barrita primero, sino porque el que tenga un ID más bajo es el que va a mantener la comunicación. ¿Sí?
En realidad, podríamos decir que es una consecuencia del mismo arbitraje anterior. Porque el que tenga más ceros es el que más tiempo va a estar separando las barritas. El que tenga más unos en algún momento la va a soltar, y como el otro la mantenía, digo, listo, perdí el arbitraje. Entonces es bastante parecido al arbitraje que teníamos en el cero. Y donde el primero que soltaba la barra y la barra no subía, decía, listo, perdí el arbitraje y se retiraba. Y quedaba manteniendo la comunicación el que mantuvo la barra primero. ¿Sí? O sea, el que mantuvo el cero. El nodo de menor prioridad automáticamente va a dejar de transmitir, lo mismo que pasa en hilo 0, y va a intentar la retransmisión 6 ciclos de reloj después de terminada la transmisión del de mayor prioridad. O sea, no solamente va a esperar los 3 bits de la trama intertrama, o sea, de los bits de intertrama, sino que va a esperar 3 bits más, 3 tiempos de reloj más. ¿Sí? Va a dejar pasar 6 bits, cosa de asegurarse que el otro dispositivo de mayor prioridad no quiere iniciar una comunicación de nuevo. Porque puede ser que el dispositivo ese que tiene mayor prioridad quiera mandar 2 tramas seguidas. Entonces, no solamente cuando termina la trama intento comunicarme, sino que espero 6 ceros. ¿Sí? 6 unos, perdón. Una vez que me llegan los 6 unos, recién digo, listo, la línea que está desocupada, puedo transmitir. ¿Se entiende? Si son más de 2 nodos, o sea, son varios nodos los que quieren transmitir, el proceso es el mismo. Supongo que 3 querían transmitir. 2 perdieron el arbitraje y quedó uno solo. Cuando pasan los 6 bits, después de terminado el mensaje, estos 2 quieren transmitir. Y nuevamente, uno perderá el arbitraje. ¿Sí? Entonces, una vez que se termina, el otro vuelve a intentar transmitir y recién ahí lo. Este proceso se repite hasta que todos los nodos terminan de transmitir. O, digamos, hasta que solamente uno queda transmitiendo. En ese caso ya no se realiza el arbitraje porque solamente uno está transmitiendo. Ese dispositivo transmite tranquilito su mensaje sin que nadie lo calle y se termina la comunicación. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el arbitraje? Es bastante parecido al hilo 0. ¿Sí? Un poquito más complejo porque en este caso tenemos 2 líneas, pero en realidad es la misma idea. Y en cuanto al control de flujo, las tramas de datos contienen un campo de 2 bits para realizar el control de flujo. Cada nodo que reciba la transmisión sin errores debe insertar un 0 en este momento. ¿Sí? El transmisor mantiene el 1. ¿Sí? El transmisor envía el 1, es el primer bit de ACK, y cada receptor que haya recibido la trama pone el 0. Si el transmisor no detecta el 0, sabe que el mensaje no fue recibido. Como habló recién de la ACK. ¿Sí? Sabe que nadie lo recibió. En tal caso, lo más común es retransmitir la trama hasta que sea efectivamente recibido. O sea que si un dispositivo se desconecta del bus, nunca va a recibir el ACK y va a quedar enviando constantemente. ¿Sí? Va a tratar de retransmitir constantemente ese mensaje. Y luego tenemos un estándar más de CAN, que es el CAN FD, de Flexible Data Rate, que es del 2012. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que era del 2003 CAN, si no me equivoco. Bueno, esta es una actualización del 2012 que se lo hace compatible, se lo mantiene compatible con versiones anteriores y aumenta la velocidad hasta 5 megabits por segundo. Ya estamos más cerca de lo que logramos con SPI. ¿Sí? Extiende la longitud de la sección de datos de la trama de 8 a 64 bytes. Ahí está porque íbamos dejando bits reservados. ¿Sí? De hecho, con el R0 y el R1 llegamos hasta el valor de 64 bytes. Permite aumentar la velocidad luego del arbitraje y multiplica la frecuencia por un factor que puede ser hasta 8 veces. ¿Sí? O sea, podemos transmitir hasta 8 veces más rápido. También aumenta el tamaño del CRC a 21 bits para mejorar la detección de errores. Estas dos cosas irían de la mano. Si yo quiero transmitir más rápido, sería de esperar que el mensaje tenga más probabilidad de error. También estoy transmitiendo más datos, por lo tanto extendemos el CRC a 21 bits para mejorar la robustez a errores. ¿Sí? ¿Se entiende? Un poquito de esto, un poquito de aquello. En resumen, ¿qué era CAN? Era un controlador de red, Control Area Network, es una red de área controlada. Es un estándar para comunicaciones que necesitan ser robustas, ¿sí? Por eso está pensado para vehículos. Es una comunicación asincrónica, half duplex de tipo multicast. Un dispositivo habla, todos los demás escuchan.
solamente tiene dos líneas, CAN H y CAN L, son líneas balanceadas y no tiene línea para clock. Esa es la mayor diferencia con SPI y I2C, que son las que vimos anteriormente. Posee dos esquemas diferentes de conexiones. Hemos visto el esquema lineal y el esquema que era estrella o multiestrella, con diferentes velocidades de operación. El modo lineal soportaba hasta 250 kilobits por segundo, creo que era, y el modo estrella soportaba hasta 100 o 50 kilobits por segundo solamente. No era un protocolo tan simple como con otras interfaces. ¿Por qué? Porque requiere realizar el sincronismo y requiere el ACK y tiene una trama mucho más compleja que en I2C y en SPI. Tiene varios tipos de trama, además, no tiene una única trama, sino que tiene, bueno, en I2C tenía dos tramas, tenía la de lectura y la de escritura, pero en este caso tenemos 4 tramas distintas, ¿sí? Y posee mucho overhead. Tiene muchos bits agregados entre el campo del ID, el CRC, el end of frame, ¿sí? Tiene un overhead bastante grande. Permite arbitraje del bus y permite también la detección de errores y un control de flujo básico, ¿sí? Con el tema de los bits de ACK. No es más robusto que el control de flujo que realizamos con I2C y mucho más que el de SPI, que SPI no tiene diferente control de flujo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Recién hemos dicho que la trama de datos tenía 2 bits que se usaban para el control de flujo. Sí. Eso lo contábamos por el overhead. Claro. Sí, porque no es dato. O sea, el overhead es no todo bit que no sea datos. Si yo mando una trama de 100 bits con 64 bits de datos, tengo 36 bits de overhead. 36% de overhead. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado pendiente? Bueno, como saben, ahora tenemos laboratorio, así que nadie se preocupe.